internacional humanitario? Bueno, el derecho internacional humanitario son un conjunto de normas internacionalmente aceptadas que buscan mitigar los efectos y la forma en que se desarrollan los conflictos armados, precisamente para humanizarlos. No quiero decir con esto que se prohíba en ningún momento la guerra, simplemente que se establecen a través de estos mecanismos unos parámetros de lo que puede ser aceptado en el desarrollo de las guerras para precisamente mitigar el sufrimiento de la población civil en esos conflictos armados. ¿Y qué es un conflicto armado? Un conflicto armado es el enfrentamiento que existe, que puede ser catalogado de dos formas, entre dos fuerzas beligerantes, por supuesto, y puede ser un conflicto armado de carácter internacional. Esto hace alusión específicamente a los conflictos de carácter interestatal, y puede ser un conflicto armado de carácter no internacional, como el caso que vivimos aquí en Colombia, donde las fuerzas de un Estado luchan en contra de unas fuerzas subversivas por el control o el poder político. ¿Y qué relación hay entre estos dos, el derecho internacional humanitario y un conflicto armado? Pues se los acabé de decir. Es lo que precisamente el derecho internacional humanitario busca mitigar las maneras en que se desarrollan los conflictos armados y, por supuesto, esto encaminado a cumplir el objetivo de que la población civil sea la que menos sufra en el desarrollo de estos conflictos. Por ejemplo, no se pueden utilizar todos tipos de armas. ¿Has escuchado el dicho que dice, en la guerra y en el amor todo se vale? Es mentira. En la guerra no todo se vale. No se puede utilizar, por ejemplo, minas antipersonales. No se puede utilizar munición por encima de carácter 7.56. No se pueden utilizar armas envenenadas. No se puede atacar escuelas o hospitales. Entonces, precisamente, estas limitaciones se traducen dentro de la normativa que establece el derecho internacional humanitario para el desarrollo de los conflictos. Bueno, la Cruz Roja trabaja en función especial del derecho internacional humanitario. ¿Cree usted que este organismo ha intervenido de manera eficaz frente a un conflicto armado? La Cruz Roja tiene una connotación de que es un actor imparcial que precisamente busca llevar ayuda humanitaria a las personas que se encuentran cada vez más sufriendo de mayor forma los efectos del conflicto armado. ¿Qué tan eficaz pueda ser su labor? Dependerá de cada escenario en particular. Yo particularmente me adhiero a la postura de considerarla una organización internacional bastante eficaz, bastante seria, imparcial. Presta ayuda sin tener en cuenta colores o movimientos políticos o posturas de los civiles dentro del conflicto, así que me parece que es una organización internacional bastante imparcial y pertinente en los escenarios de conflicto armado. Bueno, finalmente se dice que una de las limitaciones del derecho internacional humanitario es que interviene solo cuando hay un grado alto de intensidad en el conflicto. A partir de esto, ¿cuándo se deduce que una persona ha sido víctima y si realmente la reparación a las víctimas en este país ha sido eficaz? Las víctimas en este país tienen un régimen especial luego de precisamente que el gobierno adoptó la llamada Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Entonces las víctimas son aquellas personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos fundamentales o alguna vulneración del derecho internacional humanitario con posterioridad al año de 1985. ¿Okay? Esa es una ley recientemente adoptada, por lo tanto creo que es muy prematuro establecer si la forma en que se ha llevado la reparación de las víctimas del conflicto a partir del 85 hasta acá ha sido exitosa porque, como te lo he explicado, fue una ley que se adoptó escasamente hace año y medio. Que creo que el diagnóstico, de momento, no ha sido suficiente las reparaciones de víctimas, pero habrá que esperar un tiempo más comercial para poder tener un diagnóstico. ¿Qué es el estatus de beligerancia y puede ser aplicado al caso de la guerrilla colombiana? Bueno, el estatus de beligerancia es una institución del derecho internacional que no debe confundirse con el estatus político y debe cumplir con unos requisitos previos. Esos requisitos son que el grupo que aspira a tener beligerancia tenga una presencia efectiva en buena parte del territorio nacional, un claro dominio. Un segundo requisito es que tenga un proyecto ideológico. Un tercero es que tenga una estructura militar claramente determinada, y por último, que no sea un violador del derecho internacional humanitario.
Esos son los requisitos previos, aunque el estatus de beligerancia realmente lo otorga la comunidad internacional, y es ahí cuando se da un debate político en si en realidad los primeros requisitos de los que hemos hablado tienen que cumplirse en un 100%. Evidentemente podemos reconocer que actualmente en cualquier conflicto, por ejemplo en el caso del derecho internacional humanitario, en su mayoría nunca se cumple. Entonces nunca se podría dar un estatus de beligerancia a ningún actor armado, porque este requisito claramente en algún momento de las confrontaciones se va a entrar a vulnerar. Realmente es el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, o en algunos casos muy excepcionales del propio Estado que alberga a las guerrillas, lo que va a determinar si se otorga o no se otorga el estatus de beligerancia a los grupos armados. Bueno, teniendo en cuenta que el conflicto armado existe en Colombia, ¿qué tipo de conflicto es? Bueno, teniendo en cuenta que existe, eso depende. Hay muchos que no lo dicen así. El presidente Uribe era uno de los primeros que defendía la hipótesis de que en Colombia no existía un conflicto armado, sino que existía era una manifiesta situación de terrorismo. Sin embargo, partiendo desde la base que hay un conflicto armado, uno puede determinar diferentes tipos de conflicto armado. De baja, mediana, alta densidad. Yo creo que el conflicto armado es un conflicto aún de alta densidad, porque deja una gran cantidad de combatientes. Hay algún tipo de indicadores dados por diferentes organismos internacionales, centros de investigación, en la que dice que un conflicto armado que deja más de 1000 combatientes muertos, de personas involucradas en el combate, se debe determinar como un conflicto de alta densidad. Aparte tenemos otro tipo de indicadores como el número de desplazamientos, etcétera, etcétera, que claramente nos va a demostrar que es un conflicto armado de alta densidad. También se puede dar el debate político de si el conflicto armado es o no una guerra civil. Eso ya es un tema mucho más propio de los conceptos académicos, mucho más político. Nadie quiere decir que en Colombia hay una guerra civil, porque sería determinar que el gobierno o el Estado ha perdido. Sin embargo, desde un aspecto puramente académico, una guerra civil es una guerra interna, y claramente un conflicto armado de alto impacto puede determinarse como una guerra civil, solamente que muchas veces la guerra civil se determina o está en el imaginario de la gente tenido como una guerra en que están involucrados todos los actores de la sociedad, como fue la guerra civil española, la guerra civil de los Estados Unidos. Sin embargo, esa es la excepción. Por eso considero que quienes consideran que en Colombia hay una guerra civil pueden tener argumentos cargados de bastante validez todavía hoy en día. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez Sierra, yo soy docente e investigador de la Universidad de La Salle, del programa de Negocios y Relaciones Internacionales. Yo soy de formación historiador y tengo un doctorado en Teoría Política y Social de Virginia Tech. A continuación te vamos a hacer 3 preguntitas acerca del conflicto armado colombiano y el derecho internacional humanitario. La primera pregunta es, ¿qué tipo de conflicto armado existe en Colombia? Yo creo que en Colombia existe más de un único tipo de conflicto. El conflicto colombiano, hay uno que es de una tradición larga, que empieza en el proceso de formación de la nación en el siglo XIX, que yo creo que no está de ninguna forma separado de lo que hoy vemos, no solamente en los campos, en las montañas de Colombia, sino lo que también vemos en las calles, ¿no? No solamente es el conflicto colombiano, no solamente se reflejan los disparos que hay en las montañas entre los grupos armados y el ejército, sino también las tensiones que hay entre grupos raciales, étnicos, culturales, con tendencias políticas e ideologías. Y yo creería incluso que el principal rasgo del conflicto colombiano es las contradicciones que atraviesan las relaciones entre las personas que tienen una condición económica de marginalidad y aquellas que tienen un predominio de las capas altas del país, las élites. La segunda pregunta es, ¿considera usted que se puede negociar con un actor que viola sistemáticamente el derecho internacional humanitario? Yo creo que al nivel en primer lugar, yo creo que al nivel para efectos de las negociaciones en general, esto de las violaciones de los derechos, del derecho internacional humanitario es casi que una norma, es una normativa, pese a que existe como la idea del terrorismo, que son lenguajes y discursos que la prensa, los grupos políticos, los grupos de presión económica como los gremios imponen en un momento dado para limitar el papel político que pueda tener un actor armado que está en pelea desde hace 60, 50, 25 años, 15. Más allá de eso está el hecho de que técnicamente es prácticamente necesario pasar un poco por ese hecho para que haya algún tipo de negociación. Ahora,
creo que es legítimo siempre hacer una negociación. Primero que todo, en general los grupos armados, sea el Estado, sean los paramilitares, sea la guerrilla, están violando sistemáticamente los derechos, el derecho internacional humanitario, y omitir eso sería como negar que hay un, o sea, un ejemplo es los falsos positivos, el Estado como un actor de la sociedad, uno de los actores armados del conflicto, una de las instituciones fundantes de esta nación, ha sistemáticamente violado los derechos humanos. Ellos han desaparecido periodistas, ellos han desaparecido académicos, han eliminado académicos, están involucrados en actos de represión. Usted no tiene sino que revisar prensa y va a encontrarse que la historia de los sectores armados, no solamente de las FARC, sino también del ejército y los paramilitares, está atravesada por la violación de derecho internacional humanitario. Entonces, negarle esa posibilidad a un grupo armado que está en la posibilidad de involucrarse en una negociación sería una falta, un sinsentido histórico, por lo menos. Para finalizar, quería saber qué opinión tiene usted acerca de las negociaciones de paz que atraviesa actualmente el país. Yo lo recibo con mucho positivismo, la verdad a mí me alegra, me parece que es algo bueno. Todas las negociaciones de paz, sea el contexto en el que quieran ustedes estudiar, siempre tienen fenómenos de presión de grupos que no les gusta, otros grupos que no les interesa. En este país es natural que haya gente a quienes no les interese que haya paz, porque llevamos 200 años matándonos. Es decir, que el negocio de la guerra es lo suficientemente lucrativo para dinamizar la economía de, por decir algo, narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, sectores de la élite del país que no les interesa que haya una negociación. Yo lo recibo con mucho beneplácito, de una forma positiva, esperanzado de que un país en el cual yo nací y estaba inserto en una guerra, que cuando yo me muera al menos pueda saber que se va a acabar. Esto no significa que no esté atravesado de problemas. Yo, por ejemplo, creo que pese a que es una muy buena iniciativa y está bien, digamos que tiene un norte, tiene una orientación, hay un problema grave, y es que yo creo que debería estar mucho más involucrada la sociedad civil dentro de la negociación, porque si ustedes observan quiénes son las personas que están negociando, no son solamente las FARC y el gobierno, sino también hay gremios que visitan la mesa de negociación. Ellos también van y se toman sus mojitos en La Habana, ellos también van y se ponen sus gafas oscuras en La Habana. Lo mismo hacen los altos mandos militares y lo hacen las FARC. Entonces, esta negociación que ocurre lejos del país, y que creo que es conveniente que ocurra lejos del país porque no habría otro lugar donde hacerlo así, no incluye a la sociedad civil. O sea, nosotros, usted, ellos, allá los que están allá parados, yo, nadie está allá representado realmente. Y ese es uno de los problemas graves de cómo se negocia una paz. Cuando uno negocia una paz cuando uno negocia una paz en diferido o por teléfono, es como cuando uno tiene una relación sentimental por internet, donde realmente las cosas no se discuten de la misma forma. Y yo creo que la sociedad civil necesita un lugar, un punto de expresión allí en La Habana, donde no solamente deje saber cuáles son sus problemas, sino que también entienda qué es lo que se está negociando, porque finalmente lo que está negociando en La Habana es una forma de insertar a las FARC dentro del juego político del país. Y no solamente las víctimas, sino también los grupos de oposición en el país tienen muchísima injerencia en este problema, porque este es un país donde no hay oposiciones. Y si un país se crea sin oposiciones, no hay forma de crear la política, y la política es un diálogo o una fricción de la cual salen cambios. Entonces, si no se escucha lo que la sociedad civil quiere decir, y si la sociedad civil no escucha lo que se está negociando entre gobierno, militares y guerrilla, pues muy seguramente va a quedar por fuera del juego final. Y uno de los factores por los cuales eso es grave es porque ya está declarado que no puede haber una constituyente. Y uno de los factores importantes es que las negociaciones generalmente requieren una transformación del marco jurídico y la mentalidad cultural que existe sobre cómo nos matamos entre nosotros. Si eso se llegara a negociar, probablemente sería un proceso de negociación más legítimo y tendría muchísima menos influencia, por ejemplo, la presión que ejerce el expresidente Uribe o la que ejerce desde la Procuraduría Monseñor Ordóñez.
¿Considera que se puede negociar con un actor que viole sistemáticamente el derecho internacional humanitario? Como se veía en la primera pregunta, muchos dirían que no se puede porque habría que hacer un reconocimiento de beligerancia y no se podría hacer ese reconocimiento teóricamente porque las guerrillas, en el caso de las colombianas, todas han violado el derecho internacional humanitario. Pero un proceso de negociación se puede hacer con cualquier, adelantar con cualquier actor. Y precisamente en un conflicto armado, como lo había mencionado en la primera respuesta, en la primera pregunta que ustedes me hicieron, normalmente casi todos los grupos de alguna u otra manera violan el derecho internacional humanitario. Es una utopía que en un escenario de guerra esto no se viole. Entonces, no se necesita el estatus de beligerancia para negociar, se necesita un estatus político. El gobierno colombiano puede dar un estatus político y puede negociar. Y no solo porque hayan incumplido el derecho internacional humanitario, incluso porque lo estén incumpliendo en este momento. Como es por todo sabido, el caso de las negociaciones en Colombia se están dando en el marco del conflicto, sin que haya un cese de hostilidades. Entonces, claramente se está negociando con un actor que evidentemente sigue violando el derecho internacional humanitario, pero el Estado colombiano lo que tiene que entrar a mirar es qué es lo que más le conviene, un análisis coste-beneficio y pues entrará a negociar con un actor que viola sistemáticamente el derecho internacional humanitario en pro de un interés mucho más amplio, mucho más loable, que es acabar pronto con las hostilidades y por tanto firmar unos acuerdos de paz que den paso a una posibilidad de una paz sostenible, al menos de cara a lo que son las confrontaciones con las guerrillas. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de la Universidad de La Salle. Es para hacer un proyecto sobre la cátedra de Derecho Internacional, en donde vamos a abarcar el tema del conflicto armado en Colombia y cómo interviene el derecho internacional humanitario en esto. Entonces, tú eres una víctima del conflicto armado. ¿Nos puedes decir cómo te llamas, de dónde vienes, por qué te sacaron de tu región? ¿Saben qué? Yo vengo de Santander, pero una región que le dicen Abre. Y llegué hace 7 meses acá a Bogotá. Y le entiendo a la artesanía. Y con eso me desenvuelvo a rato porque... ¿Por qué salió usted de su pueblo? ¿Por qué llegó acá a Bogotá? Hay muchos grupos de paramilitares. Hay muchos grupos de paramilitares en Ábrego Norte, Santander, y me vine para acá a refugiarme para que no me asesinaran. Allá quedó mi tía y salí huyendo de allá, de esas tierras. Me toca estar acá escondida y cuidarme y así desempatarme acá en Bogotá en artesanía y retacando monedas y no sé qué más y como te puedes dar cuenta que Colombia está ahorita todo esto muy, no sé, acabado y no sé, hay mucha violencia acá en Colombia y por eso estoy acá en Bogotá. Ya. Buenas tardes, aquí vamos a hablar con el señor Fabio. Él nos va a argumentar. Fabio Ernesto Camargo Cruz, yo soy profesor. ¿Usted es profesor? Sí, yo soy pensionado. ¿Usted es pensionado? Entonces, ¿usted qué sabe del conflicto armado? Pues yo soy pensionado, yo trabajé hasta el mes de agosto en el Putumayo. Trabajé en el Oricho Putumayo, exactamente. Pues allá pues como ustedes saben, hay petróleo. Sí. Ahí pasa el oleoducto transandino. Y el problema más grave del conflicto armado ahí es que todas las semanas revientan el tubo. No sé con qué finalidad de perjudicar al gobierno, pero pues perjudica más que todo al pueblo, porque el pueblo es el que sufre. El gobierno está aquí lejos y muchas veces le hace caso omiso a eso porque ni siquiera por las noticias sale. ¿Y no se han implementado ayudas para el pueblo? ¿No se han implementado ayudas para el pueblo? Sí,
se han buscado recursos para el pueblo y las partes donde revientan el tubo. Siempre se queman casas, se dañan pasos de agua. Fuera de eso, pues hay potreros, también la hierba pues para el ganado que se daña. Ellos tratan de limpiar eso, pero pues eso no es lo mismo porque ya el daño está hecho. Y digamos algunas entidades como la Cruz Roja no han intervenido en este. Allá están Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. Eso creo que es un organismo. Una organización. Sí, para cuestión de ayuda para los campesinos y para el pueblo, ¿no? ¿Y alguno de sus familiares ha sufrido de ese conflicto? Pues yo en carne propia, porque yo trabajé como unos 11 años en veredas. Y inclusive hubieron agresiones entre la guerrilla y el ejército a plena vista de los estudiantes, y yo ahí nos teníamos que esconder debajo de los pupitres para no ver pues que de pronto nos peguen un tiro, ¿no? O sea, eso se tirotean uno en la escuela, pues se escondía debajo de los pupitres, pero eso con todos los estudiantes, ¿qué más? ¿Y cuánto tiempo duró, digamos, usted viviendo esta situación? Pues prácticamente yo trabajé 26 años. Prácticamente los 26 años, porque todos los días se ha vivido esta situación. Inclusive antes de salirme yo, venía para acá en una moto y una siena que han reventado el tubo y yo ya me iba a meter ahí cuando ¡plan! Me tocó devolverme. O sea que el problema es permanente. No es que ayer o antier, no, es permanente. Permanente allá el problema es permanente. Fabián Vargas. ¿Tú has presenciado o algunos de tus familiares ha presenciado algún conflicto armado? Parte de mi familia fue desplazada por la violencia, parte de Tolima. Tuvieron que irse a vivir a Soacha hace unos 15 años aproximadamente. ¿Y qué se vivía en Tolima o qué conflicto se presentaba? Pues, realmente no lo tengo muy claro, pero creo que era con grupos paramilitares que los desplazaron prácticamente de las tierras de ellos, y hasta el momento pues no han sido reparados siquiera. ¿Y cuando están aquí en Soacha, sí les han dado beneficios a ellos por ese desplazamiento? No, pues ellos han hecho muchos trámites, muchas vueltas, y hasta el momento, como te digo, no han sido reparados de ninguna forma, y pues han sufrido pues del desplazamiento, el desempleo y muchas otras consecuencias que los afectan a diario. ¿Y cómo es la condición de vida de ellos ahora? Pero realmente es precaria para las condiciones en que vivían antes, que tenían su finca, vivían de ella, y en este momento pues están a la merced de los empleos que puedan conseguir, que también son remunerados muy mal. ¿Y más o menos cuántos años tuvieron que vivir ellos el conflicto? Pues realmente no tengo esa edad, pero como tengo, fue hace aproximadamente unos entre 15 y 20 años que fueron desplazados. A continuación vamos con otro testimonio acerca del conflicto armado colombiano. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Adriana Jaramillo, ¿cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas? Soy administradora de empresa, trabajo con una empresa de gas. Me gustaría saber qué piensa usted acerca del conflicto armado colombiano. Pues creo que es una situación complicada que estamos viviendo en el país y que cada día pues creo que está superando los límites y pues no tenemos solución alguna, estamos en un proceso de paz el cual pues no se ha llegado a ningún término, y pues la idea es obviamente que los desplazamientos y tanta muerte y tanta cosa que hay pues se llegue a un fin feliz, obviamente, para que tengamos y evitemos tantos desplazados aquí o en diferentes ciudades. ¿Conoce usted alguna entidad internacional o nacional que esté ayudando con en este instante? Pues la Cruz Roja siempre ha estado como latente y presente para estos conflictos, y la que siempre ha intervenido para el rescate y para obviamente para intermediar pues obviamente ante los conflictos armados.
En su experiencia personal o familiar, ¿tiene algún caso que haya vivenciado este conflicto armado? No, pues gracias a Dios no, pero hubo cercana a un jefe, el cual fue obviamente secuestrado, obviamente por estas personas, y el cual pues obviamente mataron, pero pues así cercano no, gracias a Dios no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues la verdad no tengo el conocimiento suficiente para hablar sobre el conflicto armado, pero sé que pues como que los derechos no se están cumpliendo, ¿sí me entiendes? Hay como una desigualdad porque, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no se está dando a conocer y no se está dando el derecho suficiente para todas las personas que lo requieren. Incluso se está viendo como una desintegración entre lo que es las personas de los bajos estratos y los altos estratos también. Porque, pues, si vemos en lo que pasó hace poquito, lo de la protesta de los campesinos, yo estuve marchando también, pero hubo mucha gente que como que se hizo caso omiso a eso y ni siquiera tenía idea de lo que había pasado con lo de las semillas, con lo de Monsanto, que independientemente de si son parte del conflicto armado. Yo pienso que la gente debería como tener conocimiento, incluso yo no lo poseo, y estamos como muy ajenas a esas cosas porque no se está haciendo, o sea, una apropiación de lo que estamos viviendo. Y entonces es complicado dar una definición como tal, porque si tú no te instruyes sobre lo del conflicto armado, digamos, como yo lo estoy haciendo, yo no tengo el conocimiento suficiente, no podremos, contribuir aquí a nuestro país, o sea, en nuestro porvenir. ¿Y usted cree que realmente el Estado se hace valer los derechos humanos que supone la Constitución? Eso depende también como de quién esté rigiendo el Estado. Por ejemplo, hemos visto que en la presidencia de Santos no he visto una mejora. Incluso se habla mucho de la presidencia de Uribe y todo eso cuando estuvo, porque se acusó de terrateniente y de que le extirpaba muchas tierras a los campesinos, que lo estaba haciendo por debajo de cuenta. O sea, eso es lo que yo tengo entendido. Y ahorita Santos viene también con lo del Tratado de Libre Comercio, no los está dejando, sobresalir ni nada, los campesinos no tienen la libre expresión de contar con lo que quieren. Digamos ahorita lo de las semillas, lo que pasó con Monsanto, eso también es un punto como en contra de nosotros, porque entonces si somos colombianos deberíamos tener lo que es de nuestra tierra y no lo tendríamos que exportar. La exportación también nos está haciendo algo malo a nosotros. Entonces, pues yo veo como un problema ahí por no cumplirlo de igual forma nuestro alcalde. Pedro, pues sí, ha hecho cosas buenas, pero no ha apoyado lo suficiente. Digamos, lo que hizo con la Plaza de Toros, a mí me parece muy bueno. Pero pues, al fin y al cabo, ¿qué trae mejoría eso a nosotros? Gracias. Vale.